Este es un vídeo que se me ha ocurrido hacer tras ver 28 años después. Es un vídeo donde analizaré la película, pero como ya sabéis que este es un canal bastante libre, voy a aprovechar la ocasión para rendir un pequeño homenaje al creador del zombie moderno, George Romero. Así las cosas, me da la sensación de que este va a ser un vídeo un poquito extenso, como otros de los que hay en este canal, donde sobre todo en su primera parte os voy a mostrar bastantes cosas que espero sobre todo despierten la curiosidad, despierten el interés de los más jóvenes. La película que tengo entre las manos es una copia curiosa, extendida, es una versión extendida que se editó en VHS para celebrar el 30º aniversario de la Noche de los Muertos Vivientes. El gran clásico de George Romero, que pone en escena por vez primera la figura del muerto viviente. Pero no es obviamente el de Romero un resurrecto controlado por un poder superior que nos remitiría al vudú, a grandes clásicos anteriores del cine, como El gabinete del doctor Caligari, La isla de las almas perdidas, o Yo anduve con un zombie, sino que es un cadáver sediento de sangre, rabioso, que vuelve del más allá furioso y deseoso de devorar a cualquiera que se atreva a cruzarse en su camino. Si el cine, la literatura, el cómic, la música, los videojuegos tuvieran que pagar derechos de autor por utilizar la popular figura del zombie caníbal, sin duda George Romero hubiera sido, yo creo que una de las grandes fortunas del mundo del cine. A manera de anécdota, deciros que coincidí con él en un ascensor en cierta ocasión y que era un tipo enorme, un tipo altísimo, un tipo muy afable. Yo creo que debía de medir cerca de 2 metros y que miraba el mundo a través de las gafas más grandes que yo he visto nunca. Esto ocurrió hace ya algunos años en un festival de Sitges, cuando Romero presentaba Island of the Dead, y el motivo del fortuito encuentro pues era que ambos íbamos al mismo lugar, una charla que George Romero iba a mantener con periodistas y con aficionados, pues como yo lo soy. Y sí, este es un vídeo en el que vamos a hablar, como digo, de la última película de zombies, la que está de moda ahora, de Danny Boyle, 28 años después, antes de que al año que viene, o dentro de 2 años, o quizás dentro de un par de meses, se ponga de moda otra película. Pero antes de comenzar, y a manera de, como digo, pequeño tributo a George Romero, pues voy a enseñaros algunas piezas de mi colección que, como veréis, pues pertenecen a ámbitos muy diferentes, pero que están todas ellas vinculadas de una u otra manera al creador de La Noche de los Muertos Vivientes, y que al final pues acaban convergiendo, por decirlo de alguna manera, en esta 28 años después. ¿Por dónde podemos comenzar? Hombre, pues yo pienso que podemos comenzar enseñando el resto de películas que forman la trilogía original concebida por George A. Romero. Os voy a mostrar dos copias diferentes, en formatos distintos, de la misma película, que, como habréis adivinado, pues es la que en España se tituló Zombie, que ya sabéis que su título original es Dawn of the Dead, ¿no? Aquí tenéis una copia. Yo creo que esta es una de las copias de Dawn of the Dead mejores que se han editado, ¿vale? Mirad, lo bonita que es la copia, ¿vale? Y bueno, y os preguntaréis, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué tiene tantos
tantos discos, ¿no? La copia es creo que es una remasterización en 4K, ¿vale? Pues es que tiene tantos discos porque está cargada de extras, pero sobre todo porque incluye todos los montajes, todas las versiones de Dawn of the Dead, que ya sabéis que es una película que existe gracias sobre todo a la labor del director y productor Dario Argento. Y bueno, y gracias a esto pues existen varios montajes, ¿no? de la película, el montaje norteamericano, y luego estaría pues el montaje que todos conocemos, que es el montaje europeo con música de Goblin, y luego en el montaje norteamericano también hay algunos fragmentos que no tienen música de Goblin, y el montaje norteamericano es un montaje más extenso, pero bastante más extenso. Creo que se va a unos 40 minutos más de metraje. Hay una escena muy curiosa en el montaje norteamericano que desaparece en la edición europea, y es la escena de las aspas del helicóptero, ¿no? No sé si recordáis cuando el helicóptero aterriza en la gasolinera, los primeros minutos de película para repostar. Bueno, pues aparecen un par de zombies y de manera fortuita, pues con las aspas del helicóptero les rebanan, ¿no? la parte de arriba de la cabeza. Y es un momento, una escena muy curiosa que desapareció pues en lo que es el montaje europeo. En el montaje europeo es más rápido, es más directo, es más agresivo, es prácticamente lo que es el gore de la película, excepto esta escena que os comento. El resto no es mucho más rica, el montaje norteamericano que el europeo, ¿vale? O sea, todo lo que son los efectos especiales magníficos, como sabéis, ¿no? de Tom Savini, pues permanecen, ¿no? Si no me falla la memoria, en los dos montajes. Y bueno, y como os digo, pues es una copia, ¿vale? Magnífica, que cualquier aficionado que se precie pues este tipo de películas, y por supuesto a la labor del director George Romero, pues tendría que tener, ¿no? en su colección. Y como os he dicho, pues os voy a enseñar la misma película, pero en dos formatos diferentes, ¿vale? Esto sí que os voy a enseñar, esto sí que es una curiosidad, ¿vale? Esto es el VHS. Yo creo que esto es una copia además norteamericana, ¿de acuerdo? Es de Dawn of the Dead. Y este es el montaje en VHS que tiene la versión norteamericana, con la escena esta de, ya os digo, de unos 40 minutos más de duración, con la famosa escena mirad que la portada, ¿no? Qué atractiva que es, ¿vale? De las aspas del helicóptero, ¿vale? Y bueno, y esta copia pues la compré en su momento, ¿vale? Mucho antes, evidentemente, de que existieran, ¿no? las remasterizaciones a 4K y tal, porque yo soy un fan total del Dawn of the Dead de Romero. Es una de mis películas favoritas, la he visto infinidad de veces, ¿no? Y sí o sí yo tenía que ver, ¿no? el montaje norteamericano de la película, y esta pues fue la manera de conseguir, ¿no? acceder a él, ¿de acuerdo? Dawn of the Dead de Romero. Y bueno, y para terminar, ¿no? Pues aquí tenéis la copia en DVD, es otra edición de coleccionista, ¿vale? Que es esta, mirad qué portada tan curiosa. No es la portada con la que normalmente se distribuye el Día de los Muertos, ¿no? Magnífica tercera parte, me parece que de 1980, y yo creo que es del 86, el Día de los Muertos, ¿vale? Y bueno, y es la tercera parte de... No es exactamente una trilogía, ¿no? Aunque estas pasa un poco como con Star Wars, ¿no? Estas serían como las tres canónicas, las tres clásicas, las tres primeras, las tres que más gustan a todo el mundo. Y luego ya sabéis que pasaron los años y Romero, ¿no? volvió a ampliar, afortunadamente, su trilogía original
con La Tierra de los Muertos Vivientes, que es una película excelente, es una película que me encanta. Y luego hizo el Diario de los Muertos, que también me gusta muchísimo esa película, ¿vale? Y luego rodó una película, esta sí que solo la he visto una vez, ¿vale? Que fue en este festival de Sitges del que os hablaba antes, que es Island of Death, ¿no? Que es la última parte rodada por el propio Romero de su saga de zombies, ¿no? Y bueno, y este DVD, pues como os digo, es una edición, ¿no? De estas que llaman de coleccionistas, ¿vale? Que tiene, como veis, un librito, ¿no? Librito, ¿vale? Que bueno, donde se explican algunas, pequeño ensayo, ¿no? Donde se explican algunas cosas relacionadas con el Día de los Muertos, ¿vale? De George Romero, que es una película que si os gusta el cine de zombies tendréis que ver, ¿no? Como sabéis, bueno, pues Romero realmente crea, ¿no? Crea una tendencia, crea una moda y empiezan a aparecer, pues, infinidad de películas que explotan, ¿no? Lo que es la figura del zombie caníbal, del zombie moderno. Y entonces, pues bueno, pues hay películas de diferentes nacionalidades, de distintas tendencias, unas que son más gore, otras que son más estilizadas, otras que son pues más gamberras, otras que son tirando a la comedia, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues una de esas películas que seguro que todos conocéis y si no conocéis, pues debéis hacerlo, ¿no? Es esta, que os voy a enseñar aquí, además la edición especial que hace poco editaba, creo que es el Stenta ¿no? Que es la tienda esta de cine de Barcelona, que está haciendo una labor memorable, editando, pues bueno, con una calidad encomiable, grandes clásicos de cómo denominarlo, cine de culto, cine maldito, ¿no? Este es el gran clásico del exploit italiano de películas de zombies que yo creo que utiliza, el director es Bruno Mattei, ¿no? Que este director además creo que firmaba como Vincent Dawn, y el Dawn era un homenaje precisamente al Dawn of the Dead, ¿no? Entonces, bueno, pues es un director muy habilidoso, ¿vale? Que hace una de las versiones, ¿vale? De lo que es el universo cárnico, violento, sangriento, gore, ingeniado por Romero, pero creo que la película se rodó en España, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una producción, pues es hispano-italiana, ¿no? La producción, ¿vale? Y eso, como os digo, pues uno de los grandes clásicos de este cine que bebe, ¿no? De la sangre de la trilogía de Romero. Y es una edición estupenda que tiene además pues unos extras muy interesantes. Aparece el reverendo Wilson, ¿vale? Que es, bueno, un podcast, los podcasts del reverendo Wilson, bueno, son magníficos, ¿no? Y si no lo conocéis, pues no sé qué estáis aquí haciendo viéndome a mí, o sea, porque es un tipo que sabe muchísimo y bueno, es uno de los extras de Apocalipsis Caníbal, porque él es un entusiasta de la película, ¿no? Y explica, conversando con Xavi Sánchez Pons, me parece, ¿vale? De los que hace el podcast este de María Nocturna, ¿no? Que es otra maravilla. Y bueno, pues es una conversación entre ellos hablando de esta película, que si no la habéis visto, debéis verla, ¿no? Os hablo del caso de cine italiano. Podemos hablar también de esta película a la que le tengo un cariño especial, porque realmente es la primera película de zombies que yo pude ver antes de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿vale? Me estoy refiriendo a una película española del siempre entrañable Jacinto Molina, Paul Naschy, ¿vale?
La rebelión de las muertas. Esta es un poco, pues, una versión, ¿no? Muy especial, ¿no? Muy singular, ¿vale? Con su sello propio de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, ¿no? La rebelión de las muertas. Entonces yo tuve la fortuna de verla de muy niño. Creo que en algún vídeo lo he comentado ya, pues porque, bueno, pues tenía la suerte de que mi abuelo tenía un equipo de cine Super 8 sonoro. Entonces en aquel tiempo, pues bueno, las películas de Paul Naschy eran muy alquiladas, ¿vale? En este sistema. Y entonces, pues bueno, esta fue una de las películas que yo pude ver, pero teniendo la edad de nada, yo qué sé, 3 o 4 años, ¿vale? Yo recuerdo verla ahí que además, como sabéis, en aquella época no se podía entrar al cine a ver cierto tipo de películas, entonces esa era una manera de sortear la censura, ¿no? Y yo, como mi abuelo que era así, pues como muy abierto, muy liberal, y pues bueno, pues nos ponía a los nietos películas de terror de Paul Naschy, también nos ponía películas de fantomas y también nos ponía fragmentos cortos de películas de Disney, ¿no? Que si la Blancanieves, que si de Bambi, que si tal, ¿vale? Muchas veces lo que hacía era poner de entrada, pues un pequeño fragmento de una película así para todos los públicos, ¿no? Pues un fragmento, pues, de fantasía, ¿no? Por ejemplo. O sea, el fragmento este tan famoso del aprendiz de brujo, por ejemplo. Y luego, una de cal y otra de arena, ¿no? La rebelión de las muertas de Paul Naschy, que es una película que me fascinó, porque yo, imaginaos, ¿no? Yo la vi con esos ojos de la inocencia, de tener nada, de tener, ya os digo, 3 o 4 años, ¿no? Y al mismo tiempo me aterró, ¿no? O sea, yo por las noches estaba intentando dormir, yo os aseguro que yo llegaba a escuchar sonidos de la película, que además tiene una banda sonora como muy extravagante, muy machacante, ¿no? Y lo que hace el miedo, ¿no? Y lo que hace la sugestión, que yo llegaba a escuchar y tal, mientras estaba intentando dormir totalmente aterrorizado, ¿no? Pues sonidos, ¿vale? Procedentes de esta película estupenda, que es otra de esas películas que me han gustado siempre tanto, que por supuesto, mucho antes de que surgiera esta magnífica versión, ¿vale? También editada por los mismos del Apocalipsis Caníbal, pues bueno, la conseguí en VHS. Este es el VHS de la Rebelión de las Muertas. Tengo una pequeña colección de clásicos del terror en VHS, porque yo cuando era muy chaval, pues empecé a coleccionar películas de VHS de terror y, y lo que son las cosas, ¿no? Mi imaginación, yo quería ser una especie como de Forrest J. Ackerman, ¿no? El mayor coleccionista no sé, de objetos relacionados con cine de terror del mundo, ¿no? Y bueno, pues a ver, pues me quedé con una colección, pues, de lo más, que además el problema que tengo, pues, es que no, pues, que no me cabe nada en casa, ¿no? O sea, pues, tengo la casa llena de cachivaches y, pues, bueno, tengo trasteros, bueno, esto es una cosa tremenda, ¿no? De hecho, una película que me hubiera gustado enseñaros antes de empezar a hablar de 28 años después, pues no la he encontrado, que tengo tal berenjenal de artilugios, ¿no? Que no la he encontrado. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ah, mirad qué curioso, pues ahí va. Pues mira, esto os podía haber enseñado antes. Bueno, como os digo, VHS, esto es una de esas. Yo no creo mucho en estas historias de las grandes piezas de coleccionista que no sé cuánto dinero valen, pero, ¿vale? O sea, sí, me parece que en el fondo son películas que tienen un valor sentimental para los
como dijo en cierta ocasión Jesús Palacios, para los cuatro locos, ¿no? Que a los cuales nos gustan estas cosas y que siempre somos los mismos y que nos encontramos siempre al final en los mismos sitios, ¿no? Que esto yo se lo oí a Jesús Palacios en la presentación del Goremanía, que si habéis visto el vídeo anterior, cuando hablo del libro de Palacios del 50 aniversario de la matanza de Texas, bueno, pues es ahí donde lo comento y tenía toda la razón, porque los que estábamos allí en la presentación del Goremanía 2, pues éramos los mismos que pues, ya nos conocemos un poco de vista, que si del Festival de Cine de Sitges, que si de la Semana de Cine de Terror de Donostia, que si me acuerdo de aquello que hacían, no sé si lo siguen haciendo, en las cocheras de Sants en Barcelona y tal, ¿no? Bueno, pues esto es la copia en VHS de mítica Apocalipsis Caníbal, ¿no? Se dirían, oh, esto es una pieza de coleccionista, ¿no? Que dirían algunos ahí, tal. Bueno, pues esta es la copia que está bastante bien conservada, ¿no? Seguramente la conseguiría pues de algún videoclub cuando los videoclubes pues empezaron a cerrar y realmente pues vendían todo su catálogo. Y seguro, porque si es Caníbal en ese momento, pues a lo mejor, yo qué sé, me costó 300 pesetas, igual me la regaló el propietario del videoclub porque pues, ya me conocía, ¿no? O sea, pero bueno, aquí está la copia de Apocalipsis Caníbal, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo enseñar? Bueno, pues os puedo enseñar, ya que os he enseñado el Dawn of the Dead de Romero, pues os puedo enseñar, por ejemplo, una película que me parece una obra maestra, ¿vale? Y me parece además una de las mejores, o quizás la mejor película de Zack Snyder, ¿vale? Que es el Amanecer de los Muertos, ¿vale? Amanecer de los Muertos, montaje exclusivo del director. Sí que tenía algunas escenas gore un poquito más largas y tal, pero bueno, la película yo la vi en cine, creo que la vi, no sé si en 2 o 3 ocasiones, pero era una película que, o sea, me dejó petrificado en la butaca, ¿eh? Parece una de las mejores películas de zombies que yo he visto nunca, ¿no? Y luego pues tiene esa garra, ese estilo, ese poderío, ¿no? Ese estilo visual de Zack Snyder, cuando yo creo que era mucho menos pesado que ahora. Yo creo que Zack Snyder con el paso de los años se ha vuelto un poquito pesado, ¿vale? Y bueno, y esto pues es el remake de la película de Romero, del Dawn of the Dead, ¿no? Que luego ya sabéis que se hizo también una continuación un remake, ¿no? Del Day of the Dead, pero bueno, que no tiene mucho que ver con el Day of the Dead original de Romero. Y vamos a seguir, ya que os he enseñado antes VHS así un poquito curiosos, pues os voy a enseñar un VHS al que también yo pienso que es una pequeña joya y al cual le tengo pues bastante cariño, y es una película que he visto muchísimas veces y es una película de la Troma, y esta es una de las películas, yo creo que más gamberras, más disparatadas, más transgresoras, desenfadadas que se han hecho del cine de zombies, ¿no? Que es los zombies paletos, Redneck Zombies, ¿no? Que es un gran clásico del cine de culto, ¿vale? Película de bajo presupuesto, una comedia, ¿vale? Humor negro, evidentemente, no para todos los gustos, pero era una película además, y esta sí que es muy rica en efectos especiales, gore, en sangre, en vísceras, en casquería, ¿vale? Pero hecho pues con el presupuesto con el que se movía la Troma, y además es una película que, si no me falla la memoria, no está rodada en cine, está rodada directamente en vídeo, ¿vale? Yo creo que esta es una película, igual me equivoco, pero que hoy en día puede resultar un tanto complicada de ver, porque no sé si habrá versión de esta película en lo que es el formato doméstico actual, ¿no? El DVD, no lo sé, porque hay muchas películas que tengo en VHS que luego las he comprado, ¿no? Las he comprado en DVD, o las he comprado en Blu-ray, las he comprado en 4K,
¿vale? Y esta es una de las que conservo en VHS, pero no he mirado si existe copia actualmente en lo que son estos formatos, ¿no? Actuales, ¿vale? Que desde mi punto de vista, además, a ver, ganan en calidad, en definición respecto de lo que es una película VHS. O sea, vosotros veis esta película en VHS y luego veis esta película en Blu-ray y cuando veis esto es cuando habéis visto La Rebelión de las Muertas, ¿vale? Cuando veis esto, pues bueno, veis unas texturas y unas sombras y además pensad, claro, que esto en su momento lo reproducíamos pues en pues, las televisiones de tubo, ¿no? Que no tenían nada que ver con pues, la televisión OLED en la que hoy en día podemos acceder, ¿no? Con LG o QLED si os gusta más Samsung y tal, pues que es más brillante, ¿no? Por otra parte, ¿vale? Y ya os digo, ¿no? Que esto es las Reinas Muertas, tal y como, yo creo que incluso mejor de cómo la concibió y la pudo nunca ver el gran Paul Nash, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar una de las películas, yo creo que también mejores que heredan, ¿no? Lo que es el cine de George Romero y que también es un título mítico y que es una de las películas yo creo que más escalofriantes y más terroríficas que he visto yo nunca. También tuve la suerte de verla de niño, pero esta la vi gracias a quien no recuerda Narciso Ibáñez Serrador y toda la labor que hizo, ¿no? Por la difusión del cine fantástico y de terror en nuestro país, gracias a ese programa que era mis terrores favoritos, y que, bueno, pues que emitían grandes clásicos en La Mosca, ¿no? En horario de máxima audiencia. Entonces, me estoy refiriendo, esto realmente yo creo que revolucionó la España de aquellos años, cuando Narciso Ibáñez Serrador la proyectó en televisión. Yo creo que se quedó todo el mundo impactado. Si no me falla la memoria, yo debía de estar en aquel entonces, yo creo que era en cuarto de GB. Y tenía un profesor que además era bastante aficionado al cine de terror. Y yo diría que al día siguiente el tema de conversación de mis compañeros, de los que habían conseguido ver la película, y de este profesor, pues era no profanar el sueño de los muertos, gran clásico de Jordi Grau, que hay quien dice que, bueno, que realmente si Romero no hubiera hecho La Noche de los Muertos Vivientes, esta película pues hubiera sido pues como la obra seminal, porque hay quien la considera incluso mejor como película que el gran clásico de George Romero. No sé si será... Es una obra maestra, también. O sea, esto es una obra maestra. Yo no sé si será mejor o será peor, pero hombre, a ver, lo que está claro pues es que la película que inicia todo es La Noche de los Muertos Vivientes de Romero. Y bueno, pues ya que os he enseñado pues una película española, pues vamos no profanar el sueño de los muertos, ¿vale? Bueno, es una película de director español, ¿no? La película está rodada en Manchester, creo, y yo pienso que la producción es anglosajona, ¿no? Y los actores, algunos de ellos, son actores extranjeros, otros no, otros son actores españoles, ¿vale? Pero os voy a enseñar una película que está seguro que todos conocéis y que también me parece una de las películas mejores que suponen una variación, ¿no? Respecto de lo que es el personaje del muerto resucitado. Porque estos que protagonizan esta película ya no son exactamente muertos vivientes, sino que son infectados, ¿no? Y de alguna manera esto procedería ya de lo que es ese giro que da Danny Boyle
en 28 días después, ¿vale? Que es la primera película de la trilogía, de la cual 28 años después sería la última, ¿no? Ya sabéis que está 28 días después, luego viene 28 semanas después de Juan Carlos Fresnadillo, y luego viene otra vez por Danny Boyle, la película que se acaba de estrenar recientemente en cines, ¿no? Me estoy refiriendo a Rec, la película de Jaume Balagueró y Paco Plaza, que a mí también me parece una obra maestra y que, bueno, pues yo tuve la suerte de disfrutarla sin saber prácticamente nada en el estreno que se hizo en el Festival de Sitges de aquel año. No me acuerdo exactamente de qué año es, ¿vale? Pero sí que me acuerdo que fue uno de los festivales de Sitges que siempre recordamos como mejores por la gran cantidad, y esta es una de ellas, de grandes películas que vimos, ¿no? Y bueno, pues venía de un pase que había sorprendido en el Festival de Cine de Venecia y se proyectó ahí en Sitges, y además ya sabéis que al mismo tiempo se grabó en el auditorio la reacción del público para hacer el trailer de la película, ¿vale? Y ese anuncio, bueno, no es algo de casualidad, ¿no? Pues sí que estaban ahí como las cámaras ahí puestas y tal, con luz de visión nocturna, ¿no? Y bueno, y con eso pues sí, se hizo, ¿no? Uno de los anuncios de la película, ¿no? De Rec. Y sí que recuerdo que estaba, o sea, eso es una de esas veces en las que el auditorio es una sala que puede haber allí, pues, mil y pico butacas, ¿no? Y estaba abarrotada. Nosotros además casi nos quedamos sin entrada, ¿vale? Pero al final, de manera casi milagrosa, conseguimos tres, que íbamos tres amigos. Y bueno, ya os digo, ¿no? Es una de esas proyecciones que estábamos todos sobrecogidos, ¿no? Estábamos sobrecogidos, un silencio durante la proyección tenso, alguna risa nerviosa y tal, y finalmente pues una ovación, ¿no? Estentoria de esto que yo creo que es un clásico inmediato, ¿no? Del cine de zombies, aunque no sean zombies exactamente como de los de George Romero, y del cine fantástico en general, que tuvo una versión norteamericana, ¿vale? Los norteamericanos son muy listos, pues bueno, pues porque vamos nosotros nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? Ellos hacen La Noche de los Muertos Vivientes y nosotros hacemos Apocalipsis Caníbal, o hacemos No Profanar el Sueño de los Muertos. Bueno, pues cuando nosotros hacemos Rec, pues ellos llegan, ¿no? Nos compran los derechos. Nosotros la hacemos en plan trampa, porque tampoco compramos derechos, lo que hacemos es pues nuestra propia versión, ¿no? Pues igual que cuando, bueno, Mad Max es australiana, pero ya sabéis que pues los italianos, ¿no? Empezaron a hacer ahí una serie de películas del estilo de Mad Max, ¿vale? Pero por supuesto sin pagar derechos, ¿no? Y bueno, pues esto es la versión norteamericana de Rec, que es una versión que a mí me parece estupenda, ¿no? Tiene algunas variaciones, tiene un final muy raro. He visto a Pico unas cuantas veces y no termino muy bien de entender el final de esta versión de Quarantine, ¿no? Lo que pasa en la película de Balagueró y Plaza es mucho más inquietante, ¿no? Es uno de los... ¿Cuánto puede durar esa parte final desde que se encierra en el ático, ¿no? Y encienden las linternas y empiezan a descubrir todo lo que descubren. Unos 15 minutos de metraje, yo creo que son unos de los 15 minutos más espeluznantes, ¿no? de la historia del cine de terror reciente. Y cuando en su momento en Sitges, ¿no? Lo estábamos viendo aquellos, estábamos todos diciendo, pero ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? Película estupenda, y bueno, y las otras continuaciones, pues también. Vamos con más cosas. Vamos, por ejemplo, bueno, pues esta película, ¿no? Yo creo que sobran las presentaciones. Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes, gran clásico del gore europeo. Es una copia que la tengo incluso sin abrir. La he visto infinidad de veces.
¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es Lucio Fulci, que es uno de esos directores a los cuales yo idolatro. Y bueno, pues como sabéis, Fulci llegó incluso a rodar Nueva York bajo el terror de los zombies, que es una de... Hombre, tiene cosas esa película que desde luego se apartan bastante de lo que sería la trilogía original de Romero, pero indudablemente bebió del éxito sobre todo del Dawn of the Dead, sobre todo de Zombie, porque ya sabéis que en España, Nueva York bajo el terror de los zombies, yo creo que se estrenó con el título de Zombie 2. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O por lo menos en Italia. Creo que en Italia era Zombie 2, ¿no? Zombie 2, ¿vale? Porque Dawn of the Dead en España se estrenó como Zombie, ¿vale? No como El Amanecer de los Muertos. Y bueno, pues esta es otra de las películas, ¿no? De las incursiones de Lucio Fulci que beben de lo que es el universo de George Romero, ¿vale? Variación divertida donde las haya con tono paródico, pues esta película que os recomiendo ver, que dirigió Dan O'Bannon, que es El regreso de los muertos vivientes, ¿vale? Que lo bueno que tienen este tipo de películas, pues es que pues tampoco esconden, ¿no? En qué se inspiran y de dónde proceden, ¿no? Y yo creo que Dan O'Bannon es uno de esos talentos que sabe coger materiales, reciclarlos y darles un nuevo toque. Lo hace aquí como director, pero sobre todo pensadlo. Lo hizo en ese gran clásico del cine dirigido por Ridley Scott con guión de Dan O'Bannon, que es Alien, ¿vale? Alien es un guión de Dan O'Bannon e indudablemente, pues si vosotros veis pues, la película de Mario Bava, ¿no? Terror en el espacio, pues os daréis cuenta de dónde viene, ¿no? Esa inspiración, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo enseñar? Pues os voy a enseñar otra película que veo por aquí, una película también española. Yo creo que esta película tiene cosas, fijaos lo que os voy a decir, que luego aparecen. Bueno, vamos a ver, en Dawn of the Dead, al zombie, no, en Dawn of the Dead, no, en Day of the Dead, en el Día de los Muertos, al zombie que intentan amaestrar, le dan una pistola, porque ya sabéis que hay un científico que piensa que los zombies, pues de alguna manera, pueden recordar, ¿no?, quiénes fueron, y entonces, de manera muy intuitiva, pues pueden utilizar, ¿no?, objetos que utilizaron antes de ser muertos resucitados. Y entonces, pues bueno, uno de los cadáveres vivientes con los cuales están experimentando, pues era militar, y entonces le da el científico en una de las escenas una pistola, ¿no? Zombies que disparan hemos visto en videojuegos. Hemos visto en Resident Evil 4, en Resident Evil 5, ¿vale? Luego os enseñaré también videojuegos de zombies. Y yo creo que en el caso de Romero, si no recuerdo mal, en Land of the Dead también había ya zombies, ¿no?, que de alguna manera estaban, si no recuerdo mal, estaban armados. Pero la vez primera que yo creo que en el cine aparecen zombies con armas es en una película también única, dirigida en esta ocasión, otro italiano, Umberto Lenzi, que es una portada que a mí siempre me ha impactado, que es esta que tenéis aquí, La invasión de los zombies atómicos, ¿vale? Que creo que tiene el mítico, es una película rodada, creo que está rodada en España, y tiene el mítico plano de que se ve el aeropuerto de Barajas, y me parece que en la parte de abajo pone Nueva York o algo así, si no recuerdo mal, ¿vale? Y aparece Paco Rabanne, además, en la película, ¿vale? La invasión de los zombies atómicos. Y ya os digo, ¿no?, pues aquí los zombies ya tienen la facultad de disparar. No me acuerdo bien de si corren, de si se echan alguna carrera,
¿vale? Que eso de alguna manera pues sería un poquito un precedente de lo que vemos después en 28 días después de Danny Boyle, ¿no? Creo que es la vez primera en la que los zombies se echan carreras. No exactamente, no exactamente. Hay una película anterior donde los zombies ya corren, pero de eso hablaremos después. Hablaremos cuando entremos en materia con 28 años después, ¿no? Más cosas. Bueno, pues aquí hay una película. Aquí hay una película donde los no son exactamente tampoco zombies al estilo del cine de Romero, son más bien vampiros. Es una película extraordinaria, está basada en una novela de Wilkie Collins, creo que es la novela, y a mí me parece una de las mejores películas de Tom Hopper. Las películas favoritas, ¿vale? Y me estoy refiriendo a Life Force, ¿no? Fuerza vital, que empieza como una especie de copia, pero rodada con mucho estilo de Alien, ¿vale? Y acaba siendo aquello pues una hordaría de persecuciones de tono apocalíptico, con una visión cáustica de ese Londres por el que van corriendo criaturas enfervorecidas, y como os digo, pues es la vez primera, ¿no? En la que podemos ver pues esa figura del cadáver andante, en cierta forma, ¿va? Que va persiguiendo, pero no caminando, sino corriendo, ¿no? a sus víctimas. Life Force, si no la habéis visto, pues no perdáis la ocasión. Un gran clásico del cine fantástico, servido por la mano maestra de Tom Hooper. Y más cositas que os puedo ya aquí enseñar, pues tenemos aquí, tenemos aquí, en fin, esto tampoco son zombies exactamente, ¿no? Pasa un poco como con lo de Rec, ¿no? Que realmente eran entre infectados, entre poseídos, una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pues igual que pasa con el gran clásico de Sam Raimi, ¿no? Evil Dead, que tampoco son exactamente muertos vivientes, ¿vale? Pues os fijáis, Evil Dead sería una especie de remake y confeso de la Noche de los Muertos Vivientes de Romero, porque como os digo, todas estas películas beben de Romero. Romero es el gran río, ¿no? Y de ese gran río, pues van bebiendo de todas estas películas, ¿no? De que el comienzo de este vídeo, pues yo creo que sea un merecido homenaje, ¿no? A ese gran creador que fue Romero. De Dario Argento, que fue quien, gracias a Dario Argento, Romero prosiguió, ¿no? su saga zombie, ¿vale? Es el productor de Dawn of the Dead y es también el productor de esta especie de versión italiana, ¿vale? Película de terror extraordinaria, de la cual hay un libro que tengo por ahí, ¿vale? Que es Demons, la pesadilla de Retorna, de Pedro José Tena. Lo tengo por ahí el libro, ¿vale? Que es un estudio estupendo de la saga de Demons. Y luego hubo una, que la tengo también por ahí, una novela de Pablo G. Naranjo que se titula, no lo he leído todavía, Demons Omega, que es como una especie de continuación de Demons 2, que es la secuela, ¿no? De Demons. Ya sabéis que esta ocurría en un cine y esta ocurría en un apartamento, ¿no? Y aquí los demonios de alguna manera parecía como que surgieran de la pantalla cinematográfica, ¿no? En una secuencia metacinematográfica muy lograda, muy conseguida, sobre todo cuando la película la ves como yo la vi en su momento en el cine, ¿vale? Y aquí pues surgían de la televisión, ¿no? Pero sigue siendo un poco otra vez esa idea, ¿no? De un lugar cerrado y de una serie de monstruos que acosan a los supervivientes, ¿no? Y bueno, y me queda por enseñaros de lo que es vídeo,
Pues esta película también me gusta mucho, ¿vale? Que es el remake a color que hizo Tom Savini de La Noche de los Muertos Vivientes de su amigo George Romero, ¿vale? Que también en su momento tuve la suerte de verla en cine y tal. Esto es una copia en DVD, que es una película que está francamente bien, ¿vale? Y es como os digo, pues bueno, pues un remake del clásico de Romero. Y además rodado, pues bueno, pues por uno de los colaboradores más estrechos, ¿no? de Romero, que ha trabajado con él en muchísimas películas y que ha logrado efectos especiales memorables, tanto en Zombie, ¿no? Que tiene secuencias icónicas de lo que es la historia del cine de terror moderno, como sobre todo yo reivindicaría el Día de los Muertos, ¿no? El Day of the Dead. Day of the Dead tiene efectos especiales que todavía a fecha de hoy siguen siendo increíbles, ¿no? Y bueno, y vamos a cambiar un poquito de tercio y os voy a enseñar pues otros productos que de alguna forma pues están relacionados con Romero, están relacionados con el cine de zombies, pero pertenecen pues a otras disciplinas. ¿Por dónde podemos comenzar? Pues vamos a comenzar por esto que tengo aquí, ¿vale? Que si lo encontráis, pues os recomiendo que lo compréis, ¿vale? Y que bueno, pues es un pequeño estudio, un ensayo escrito por Borja Crespo de la película de Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, ¿vale? Esto era una colección de la editorial Midons, efectivamente, ¿vale? Que bueno, pues tengo bastantes de estos libros, de La Cosa, por ejemplo, La Matanza de Texas, también lo tengo, La Noche de los Muertos Vivientes, ¿vale? Y pues en su momento los fui comprando. Alguien me parece que también estaba, Reservoir Dogs, y en su momento, bueno, pues los fui comprando y tal. Y bueno, pues no sé si es muy bueno, no sé si de esto pues podréis hoy por hoy, pues me imagino que pues en Wallapop o en Todo Colección, para los que tengáis curiosidad y seáis completistas, ¿vale? Pues bueno, pues es un libro de Borja Crespo que está francamente bien, ¿vale? Ya que os he enseñado un libro, pues os voy a enseñar algún otro, ¿no? Pues porque, claro, todas estas películas, ¿vale? Yo creo que un día pues tengo que hacer un vídeo, ¿no? que sea de, pues eso, el cine de zombies, ¿no? Y tal. Un vídeo de esos largos, ¿no? De 4 o 5 horas y tal. Y bueno, y pues todas estas películas, pues evidentemente, pues han alentado pues a muchísimos estudiosos a hacer libros, ¿no? A hacer libros recopilatorios, ¿vale? Sobre este subgénero, ¿no? Entonces, aquí tenéis que es uno de tantos, ¿vale? Que es el de David Fincher, el Holocausto Zombie, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya veis, ¿no? Que son libros que tienen también así fotos, que están bastante bien. Si no recuerdo mal, este de texto era bastante bueno, que ya sabéis que a mí los libros de cine me gustan, pero sobre todo si los textos merecen la pena, ¿no? Y uno que tiene un texto muy bueno es este que tengo aquí, ¿vale? Como no podía ser menos, que pertenece a la colección que suele editar la Semana de Cine de Terror de San Sebastián, ¿vale? Que pues yo tengo todos los libros que editan. Este es el número 10 concretamente, el American Gothic. Ya sabéis que La Noche de los Muertos Vivientes se considera en ese sentido pues una de las películas seminales. Y bueno, ya veis, ¿no? Que la portada del libro está dedicada al gran clásico, es un fotograma de La Noche de los Muertos Vivientes, American Gothic, coordinado por Antonio José Navarro, ¿vale? Y estos libros, sobre todo, si os gusta el cine y os gusta el cine fantástico, incluso si sois un poquito estudiosos del asunto, pues os los recomendaría leer, ¿vale? No son muy difíciles de encontrar, o sea, si con alguno tenéis algún problema, pues ya os digo que en la Pop, en Todo Colección, incluso en algunas librerías de FNAC, pues
sí, con un poquito de suerte todavía encontraréis ejemplares, ¿vale? Y luego en el propio festival, la propia semana, ¿no?, de cine de terror de San Sebastián. Y bueno, y antes de ir a hablar de 28 semanas después, pues enseñaros pues algo que ya sabéis que también me gusta mucho, que son los videojuegos, ¿vale? Dead Racing, que bebe directamente, esto podríamos decir que es una versión del clásico Zombie Dawn of the Dead de George Romero. Pero es lo que os he dicho al principio. No le han pagado a Romero nunca derechos de autor por utilizar ese personaje, ¿no?, que es creación suya. Es muy curioso esto. Y además en este videojuego, aquí en la parte de abajo, pues tuvieron que poner como una especie de como de disculpa y tal, para poner, es una letra muy pequeñita, voy a poner las gafillas estas a ver, dice: este juego no ha sido desarrollado, aprobado ni licenciado por los propietarios o creadores de El Amanecer de los Muertos de George A. Romero, ¿vale? Como os digo, pues, una cláusula, porque no sé si Romero llegó incluso a intentar, ¿no?, cuando se publicó el videojuego, pues bueno, pues como es natural también, todo el mundo tiene que comer, pues rascar algo, ¿vale? No lo sé. Os voy a enseñar, bueno, pues una trilogía mítica, ¿vale?, que también es muy deudora del cine de George Romero, creo que en japonés Biohazard, y aquí es, bueno, pues Resident Evil, ¿no? Romero llegó a rodar creo que los anuncios publicitarios de Resident Evil 2, ¿vale? Y creo que llegó a estar involucrado hasta que lo sustituyeron por Paul W. Anderson en el rodaje del Resident Evil, que luego fue la película que está bastante bien, por otra parte, esa película, y que también además la tengo en mi colección por Mila Jovovich, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis, ¿no?, este título, que es muy deudor del cine de Romero, ¿vale? En el fondo, pues sí, que es un videojuego en el que aparecen mutantes de diverso tipo, incluso tiburones, ¿de acuerdo? También en la película de la que os he hablado antes, Nueva York bajo el terror de los zombies, ¿no? Hay una escena en la que magnífica, en la que un zombie lucha contra un tiburón debajo de las aguas marinas, ¿no? Y bueno, pues aunque a pesar de como os digo, pues aparecen diversas criaturas, pues en el fondo, de alguna manera, todos recordamos a los zombies, ¿no? A Resident Evil, de alguna manera lo identificamos los que tuvimos la suerte de jugar a este juego en su momento en PlayStation, ¿vale? Esto es una primera edición de Resident Evil, además venía en inglés. O sea, venía en inglés y sin subtítulos, ni doblaje, ni historias. O sea, venía en inglés el juego. Y siempre me acuerdo cuando me lo regalaron por un cumpleaños, siempre me acuerdo pues ese momento en el que descubres, ¿no?, en el juego al primer zombie, ¿vale?, que se está comiendo a una víctima y gira la cabeza, ¿no? Gira la cabeza y tal. Y ese zombie, si os fijáis bien, es un zombie muy Lucio Fulci, ese zombie. Más que un zombie a los George Romero, yo diría que es más un zombie a los Lucio Fulci, ¿no? De hecho, mi amigo Carlos y yo lo comentábamos, ¿no? Este es un zombie de Lucio Fulci, ¿no? El primero que aparece, que le dedican un plano de esos cinemáticos en Resident Evil. Y bueno, pues yo que soy muy aficionado a los videojuegos, pues si no conoce esto, ¿no?, que le han hecho el estupendo remake, ¿no?, el Resident Evil 2 remake, el 3 remake, el 4 remake, los tengo todos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues he traído algunas cosas
por no ser tampoco pues excesivamente cargante, ¿no? Porque claro, si traigo todo lo que tengo, el vídeo este no terminaría nunca, ¿de acuerdo? Entonces esto es la segunda parte, el Resident Evil 2, que como sabéis, bueno, pues va con dos discos, ¿vale? Aquí, fijaos, ahí está uno de los discos, ¿no? Que era Claire Redfield y el otro de los discos que era Leon Kennedy y bueno, pues había que jugar primero con él y luego con ella o viceversa, ¿no? Y hice una cosa en este videojuego que yo eso no sé, o sea, yo eso seguro que yo la hice, ¿no? Cuando el cocodrilo, ¿no? Yo ese cocodrilo, o sea, yo espantaba a tiros. O sea, yo conseguí que a base de tiros y tiros y tiros y tiros llegara un momento en el que el cocodrilo se asustara y saliera corriendo y rompiera una pared. O sea, yo esto no me lo estoy inventando. Yo creo que en YouTube seguro que esa secuencia existe. ¿Vale? Pero yo hablando con aficionados a esto me han dicho que eso es un invento mío. Que yo digo, no, esto lo hice porque mira que es fácil matar al cocodrilo. Pero yo no caía en que había que volcar, en plan tiburón, ¿no? Volcar las bombonas aquellas de hidrógeno y ¡pam! Y que la mordía una y le disparabas y reventabas al cocodrilo, ¿no? No sé por qué, pero yo no caí en que había que hacer eso y me liaba tiros con el cocodrilo y una vez y otra 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 vez y en una de estas pasó lo que os estoy contando, ¿vale? Y luego aquí tenéis la tercera parte, ¿vale? Resident Evil 3, ¿vale? Que yo era además tan aficionado a los videojuegos que cuando salió este, que yo creo que esto debía de ser año 92 o por ahí, creo yo pues fui de propio a lo que hoy en día es Game, que entonces era el Centro Mail, se llamaba así, y en aquel entonces, a ver, pues el videojuego salía, yo qué sé, el 10 de julio, pues, y viste la tienda el 10 de julio, y a lo mejor todavía no estaba expuesto en los stands, o sea, porque pues lo acaban de recibir y que fue lo que ocurrió. Yo me planté en la tienda, o sea, antes de que abrieran la tienda y cuando vino el dependiente y se quedó ahí extrañado y tal, ¿qué quieres? Que es que vengo a por Resident Evil 2 y me acuerdo que me dijo, sí, bueno, espérate porque claro, los tenemos todavía dentro de las cajas y entonces el chico abrió la tienda y tal y efectivamente estaban allí las cajas embaladas y no lo sabían. Hoy en día ya los tenían todos dispuestos, ¿no? Pero en aquel entonces no. O sea, y bueno, y desembaló tal y me lo tuvo que hacer alguna cosa, ¿no? Una gestión y me lo vendió y me fui corriendo a casa a jugarlo como un loco. Y yo con este juego yo me ponía el despertador para levantarme antes de... Creo que en aquel entonces yo estaba en la universidad, pues antes de ir a clase y aunque no sé si salió en verano. Pero bueno, yo me ponía el despertador para jugar al videojuego. Bueno, es un videojuego excesivamente largo tampoco, ¿no? Porque es un videojuego que me encanta, Resident Evil. Y bueno, ya para terminar, antes de empezar a hablar de 48 semanas después, aquí tenéis otro juego que me gusta mucho, Dead Island, ¿vale? Que bueno, este es en primera persona, es más nuevo y me gusta mucho Dead Island y Dead Island 2, que también lo tengo, ¿vale? Y ya os digo que me hubiera gustado enseñaros la película con la que yo creo que voy a comenzar a hablar porque tiene mucha relación con ella, 48 años después, ¿vale? Pero pues no la he encontrado, la he encontrado en el trastero, ¿vale? Donde tengo un montón de cosas. Y también también se me ha olvidado, ahora mientras estaba aquí hablando del vídeo me acuerdo de ello. Se me ha olvidado, por lo menos haberos enseñado el número 1 de Walking Dead, ¿no? El famoso TVO de Robert Kirkman, que posteriormente, pues bueno, pues alumbra una de las series más célebres, o quizá la serie más célebre
de la televisión dedicada y heredera directa, por supuesto, tanto la saga de cómic, que la tengo completa y además primera edición de Planeta Agostini, ¿vale? Y bueno, pues me hubiera gustado enseñaros, pues por lo menos, yo que sé, los 3 primeros números, ¿vale? Pero esta no la tengo en el trastero, esta la tengo ahí en el salón, pero bueno, se me ha olvidado. Y como os digo, pues es heredera directa de ese universo, ¿no? Tan particular, tan morboso, que ya forma parte del imaginario colectivo y de la que, por supuesto, 48 años después es deudora, que crea pues George Romero con ese título mítico que es la noche de los muertos vivientes. Y bien, ¿cuál es esa película que no encontré y que creo que es fundamental para empezar a hablar de la nueva propuesta zombie de Danny Boyle? Pues esa película es Virus. Virus es otro clásico que me gusta mucho. Esta película, además, del cine de terror italiano, dirigida por Antonio Margheriti, que nos interesa especialmente porque introduce en la fórmula de este tipo de cine un elemento que sin duda va a ser fundamental a la hora de entender la primera parte de la trilogía propuesta por Danny Boyle, 28 días después. Hay que entender que tanto Antonio Margheriti como Danny Boyle se apartan ligeramente con sus películas de la idea del zombie creado por George Romero. Estamos ante personas infectadas por una mutación del virus de la rabia, que en el caso de la película de Margheriti, que tiene, por cierto, un tono muy de película de David Cronenberg, todavía guardan estos infectados restos de inteligencia. En el caso de la película de Danny Boyle, 28 días después, tampoco son las criaturas lentas y parsimoniosas de las películas de Romero, los muertos vivientes que han vuelto de la tumba con ganas de comernos, sino que estamos ya ante los raudos y feroces infectados, que de alguna manera pasan a engrosar el imaginario colectivo gracias a una buena lista de películas donde nos encontramos títulos emblemáticos como pues El amanecer de los muertos de Zack Snyder, que es una versión excelente del Dawn of the Dead del George Romero, tal y como antes ya os he comentado, o la saga REC, excelente tetralogía rodada por Balaguer y Plaza, de la que también os he hablado antes un poquito. No obstante, para quienes seáis muy curiosos o completistas con esto del cine fantástico, pues deciros que una de las primeras películas en incluir la figura del zombi moderno, del zombi que corre y salta como alma que lleva el diablo, es Zombie 3 de Lucio Fulci, a pesar de que el mismo Lucio Fulci consideraba que esta Zombie 3 era su peor película. Pero no obstante, si tenéis curiosidad, echarle un vistazo a esta Zombie 3 porque pasaréis un buen rato, un rato muy divertido. Al igual que yo creo que pasáis un buen rato con 28 años después. La película que en el fondo pues me ha motivado a hacer este vídeo y que por el momento es la continuación de, como os he dicho, 28 días después, del mismo director y guionista Danny Boyle y Alex Garland, y de 28 semanas después, que es una segunda parte excelente, rodada por el director español, como os he dicho antes, Juan Carlos Fresnadillo. La primera pregunta que cabe hacerse es si puede resultar original a estas alturas una película de zombies.
La respuesta sorprendente la encontraréis en la película de Danny Boyle, pero no por su argumento o por las ideas que baraja, que os van a recordar otras películas de otros materiales literarios, sino por su estilo visual. Si veis con atención la primera parte, 28 días después, ya observaréis que Danny Boyle desarrolla algunas ideas de puesta en escena que son tremendamente novedosas para la época, que hoy quizás ya no sorprenden tanto, pero que en su momento se apartaban de las convenciones visuales y sonoras de este tipo de películas. Así las cosas, en esta ocasión, aliado con las cámaras de los iPhone 15 Pro y Pro Max, dispositivos con los que en parte se ha grabado la película, hubo escenas en las que se van a utilizar hasta 20 dispositivos de este tipo. Y apoyado además en un trabajo fotográfico sobresaliente del mismo director de fotografía de la primera entrega, que es Anthony Dot Mantle. Pues Danny Boyle nos sirve, yo creo, que uno de los trabajos del cine de género más originales visualmente e innovadores de los últimos años, con escenas de un insólito poderío visual, de entre las que yo destacaría, que es una escena increíble, la aparición rodeado de pájaros negros del macho alfa, así como que es como una especie de zombi jefe, enorme, musculoso, violento, terrible, así como la persecución a través de la marea baja a dos de los protagonistas de la película por parte de este zombi jefe que en la película, como os comento, llaman macho alfa. Y este macho alfa me recuerda además tremendamente al jefe del clan de Las Colinas Tienen Ojos, más que el de la versión de Wes Craven, el de la versión de Alexander Aja. Pero como os digo, estas son tan solo un par de escenas, porque hay que reconocer que desde su impactante prólogo, la película es una hilazón de secuencias que son en sí mismas perfectas piezas de orfebrería, rodadas con muchísimo gusto, con muchísimo cuidado y sobre todo yo creo que con una libertad inusual y un atrevimiento que rompe, pero sin resultar pedante, con las convenciones y los academicismos narrativos, donde sorprende sobre todo el gusto por el uso de planos que están muy elaborados, que son muy bonitos, de un manierismo que es inusual en este tipo de producciones, creando constantemente una sensación de extraña belleza, contraponiendo lo hermoso y lo horrendo a través de una alta definición donde resaltan unos colores de una gran viveza expresiva. Y entonces, en este sentido, como os digo, la película me parece tremendamente interesante y válida. Como sabéis, desde los orígenes del cine, el fantástico siempre ha sido un género permeable, que ha cogido la experimentación formal como uno de sus más interesantes estilemas. Georges Méliès, fijaros a dónde me voy, ¿no? Georges Méliès, segundo de Chaumont, Luis Buñuel, ¿no? El perro andaluz en el año 28, Alfred Hitchcock, o posteriormente, o más recientemente, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, David Lynch, se han servido del género para promover propuestas visuales, narrativas, también innovadoras. En este canal siempre he prestado atención a películas que a mí me parecen distintas. Por ejemplo, me gusten o no, como por ejemplo la reciente Esquina Marín, o los siempre atractivos found footage o propuestas rompedoras del calibre de Begotten o de Luxa Eterna, ¿no? de Gaspar Noé. Pues bien, sin apartar los ojos de finalidades crematísticas y comerciales, pues yo creo que ya Danny Boyle se la juega y lleva a la gran pantalla
Yo diría que es una película de zombies de arte y ensayo, como lo fue en su momento 28 días después, que quizás encuentre sus mejores hallazgos en sus escenas más atrevidas y controvertidas. Esas escenas que sin duda yo sé que no van a ser del gusto de todos los aficionados ni de todos los críticos y entendidos en cine. Podríamos comenzar aquí a desentrañar algunas sorpresas de la película para hablar de sus posibles inverosimilitudes, que las tiene, y que quienes hayáis visto otros vídeos, pues bueno, ya veis, se contaba a gente que la señala inquisitorialmente. Pero bueno, ya sabéis que no es la tónica habitual de este canal hacer spoilers, ¿no? Como se dice hoy en día. Sí que no obstante me gustaría llamar la atención, dejando a un lado el estimulante apartado visual, acerca del guión de la película, obra de Alex Garland, director del que todo el mundo cita Civil War o Ex Machina, pero de quien yo reivindico otra exótica y extraña película que se titula Men, Hombres sería la traducción, que es la película que a mí más me gusta de su filmografía. Y es normalmente de la que menos se habla y la que menos se cita. Y como digo, pues bueno, Alex Garland sabiamente introduce en la trama elementos característicos del relato épico, vinculados con el viaje del héroe y su misión, que permitan además un mayor lucimiento de un elenco actoral que a mí me parece que hace un trabajo muy bueno en todo momento. Están todos los actores francamente bien. Tenéis que pensar que las relaciones entre literatura tradicional y cine de género son constantes y están presentes en grandes clásicos como por ejemplo La Matanza de Texas. Es una película que me encanta, a la cual en parte dediqué el vídeo anterior, ¿no? Hablando del libro del 50 aniversario, magnífico, que ha escrito Jesús Palacios, que no es sino una versión, esta Matanza de Texas, del cuento popular de Hansel y Gretel. En el caso de la película que nos ocupa, Danny Boyle y Alex Garland se las ingenian para desarrollar una de las muchas posibles tramas de la película, centrando su atención en la misión de un niño que a través de un inhóspito paraje lleno de letales peligros debe llevar a su madre enferma hasta el único doctor de la zona, personaje estupendamente, por cierto, interpretado por el actor Ralph Fiennes, a quien hace poco veíamos en un papel muy distinto, ¿no? En Cónclave. La tarea del héroe es un arquetipo narrativo que está presente en títulos seminales del calibre de la epopeya de Gilgamesh, la Odisea, el Cantar de Beowulf, y que indudablemente pues llega hasta nuestros días en diferentes formatos, tal y como es el caso de la novela de fantasía heroica. Pensad en El Hobbit o pensad en El Señor de los Anillos, de las películas de aventuras espaciales como Star Wars o de videojuegos. De hecho, mientras estaba viendo 28 años después, me acordaba sobre todo de dos videojuegos en los que un adulto y un niño emprenden un viaje peligroso, tal y como ocurre en las actualizaciones de God of War y sobre todo, y muy relacionado con esta película, The Last of Us. Si lo pensáis bien, hay una cosa que pasa en la película que tiene también mucha relación con uno de los grandes clásicos de la fantasía heroica cinematográfica del universo de George Lucas. Me estoy refiriendo a Willow. Pero como os digo, para saber a lo que me refiero, pues tendréis que ir al cine a disfrutar, como he hecho yo, de esta 28 años después. 28 años después, cine de zombies en estado puro, más de lo mismo, pero con un toque diferente. La nueva propuesta, al parecer, fin de una trilogía e inicio de otra, si los resultados son buenos en taquilla, con la que Danny Boyle
quiere volver a sorprendernos, tal y como lo ha venido haciendo a lo largo de su más que interesante carrera, con títulos tan diferentes a la par que excelentes como lo son Tumba Abierta, Trainspotting, Slumdog Millionaire, o como se pronuncia esto, o 127 horas. Pero, eso sí, no nos olvidemos nunca del gran George Romero. Muchas gracias.